Hola estimados visitantes, en el presente video vamos a aprender cómo calcular las medidas de una cajonera o gavetero haciendo un despiece o desglose manual, tomando en consideración estas medidas que tenemos acá en pantalla. El alto del mueble sería de 80 centímetros, ancho 50 centímetros, profundidad 45 centímetros y el espesor sería un tablero de 1.8 centímetros. En este caso vamos a tomar en consideración el nombre de la pieza, la cantidad y la medida de la misma. Vamos a realizar un despiece manual utilizando la calculadora para hacer los descuentos de rieles de gaveta y los descuentos de espesor de madera. Primero que nada tenemos que tomar en consideración las partes del mueble, en este caso sería el techo, suelo y los dos laterales. Entonces, tal como vemos en pantalla, el techo va externo del mueble. En este caso, la medida, el techo, necesitaríamos un techo cuya medida sería de 50 centímetros por 45 centímetros, tomando en consideración el ancho y la profundidad. Ahora tenemos la medida del suelo, igualmente que el techo va externa. Entonces, esto sería de la siguiente manera. El suelo necesitaríamos uno de 50 centímetros por 45 centímetros. Una vez que tengamos nuestro techo y nuestro suelo, vamos a necesitar la medida de nuestros laterales. Para ello debemos tomar en consideración que si el mueble mide 80 centímetros, debemos descontarle a la medida del lateral el techo y el suelo del mueble. Entonces, para ello vamos a utilizar la calculadora. Tenemos 80 centímetros menos el techo y el suelo, tomando en consideración el espesor de la lámina, es decir, a la altura total le vamos a descontar el suelo y el techo, que ambos medirían 1.8. Esto nos daría 76.4 centímetros. Entonces tenemos que los laterales, necesitaremos dos laterales de 76.4 centímetros por 45 centímetros. Una vez que tengamos toda la estructura de nuestro mueble, las cuatro paredes, por así decirlo, vendríamos a ubicar lo que son las gavetas. Tenemos cuatro frentes de gaveta. Entonces tenemos frente de gaveta, tenemos que son cuatro. Estos se calculan de la siguiente manera, presten mucha atención. A la altura total del mueble vamos a restarle todas las luces entre frentes de gaveta. Es decir, si tenemos cuatro frentes de gaveta, debemos sumar todas las luces, ir a esa medida, la vamos a restar al alto del mueble. En este caso yo recomiendo que la luz entre frente de gaveta sería de 0.3 centímetros. Esta la multiplicamos por el número de cajones, en este caso son 4, nos daría 1.2 centímetros. Entonces el alto del mueble lo restaríamos con el 1.2 centímetros de la luz y nos daría 78.8. Esta medida la dividimos entre 4 y nos daría la siguiente cantidad. Esta cantidad sería la altura de nuestro frente de gaveta, que serían 19.7 centímetros por el ancho del mueble, serían 50 centímetros. A estos 50 centímetros yo les recomiendo también que le quiten 0.3 de luz y nos quedaría a 49.7 centímetros. Yo recomiendo que quiten estos milímetros de ancho, ya que si este mueble va a tener otro mueble al lado con puertas o gavetas, el frente o la puerta del otro mueble no interfiera al abrir con este otro mueble. Una vez que tengamos nuestro frente de gaveta, debemos calcular lo que es la parte interna de la gaveta. En este caso, la parte interna de la gaveta consta de un frente de gaveta, dos laterales, un contrafrente
y una trasera. Primero que nada vamos a calcular el lateral de gaveta. Como son 4 cajones o 4 gavetas, necesitaríamos 8 laterales. Estos laterales se calculan de la siguiente manera: si nuestro frente de gaveta tiene 19.7, nosotros le debemos restar la parte interna del mueble 4 centímetros menos 4, nos daría 15.7 centímetros, porque hay que descontarle y no colocarlo a la misma altura, ya que cuando armemos nuestro cajón de gaveta, a la hora de colocarlo al mueble, se nos dificulta si lo colocamos a la misma altura del frente de gaveta. Entonces es por ello que debemos dejar una holgura de 2 centímetros arriba y 2 centímetros abajo. Por eso la medida final serían 15.7 centímetros de nuestro costado de gaveta. Ahora bien, nuestro mueble mide 45 centímetros de profundidad. El lateral de gaveta no puede medir esa misma profundidad. Yo siempre aconsejo dejarlo 5 centímetros menos de la profundidad total del mueble. En este caso, como tiene 45, nuestro lateral debe tener la siguiente medida, que serían 40 centímetros. Ahora tenemos que calcular la medida del contrafrente y la trasera de gaveta. En este caso necesitaremos, igualmente que en los laterales, necesitaremos 8 piezas. Estas piezas serían de la misma altura, 15.7 centímetros por... Presten ahora mucha atención para este cálculo. Necesitaremos la calculadora. Vamos a realizar la siguiente fórmula. Al ancho total del mueble, que serían 50 centímetros, le vamos a restar los 2 laterales del mueble como tal, que serían 46.4. Es decir, nuestro mueble interno tiene 46.4. Ahora debemos descontar las correderas o los rieles de gaveta. Estos rieles miden 1.3 centímetros de cada lado. Una vez que descontemos estos 1.3 centímetros de riel, debemos descontar ahora los laterales de gaveta para que nos dé la medida final, que sería la trasera y el contrafrente. Entonces, a esta medida le descontamos los espesores del lateral derecho y el lateral izquierdo, y nos queda 40.2 centímetros. El fondo de gaveta se calcula de la siguiente manera: necesitaríamos 4 fondos de 40 centímetros por, a la medida del contrafrente, como el fondo va clavado alrededor de toda la parte interna del cajón, debemos sumarle los laterales, que es donde la vamos a clavar. Entonces tenemos que el contrafrente mide 40.2 más 1.8 del lateral izquierdo más 1.8 del lateral derecho, nos quedarían 43.8 centímetros. El fondo de gaveta generalmente es de 4 milímetros, una lámina de 4 milímetros o 0.4 centímetros. Una lámina más finita. Tenemos entonces el fondo del mueble de 4 milímetros o 0.4 centímetros. Este fondo de mueble sería la parte trasera de este mueble que está acá. Ese mediría 80 centímetros por 50 centímetros. Bueno, esta sería la forma de realizar un despiece manual utilizando obviamente la calculadora y hacer los muebles a la medida con sus descuentos de rieles de gaveta y descuentos de espesores de material.